Muy buenas noches, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Estamos dando estas pláticas cuaresmales en esta semana previa a la Semana Santa, que en otros años dábamos estas pláticas en la catedral, pero gozando ahora de este gran medio de Radio Tepeyac, tanto en FM como por internet, hemos querido más bien ofrecer este servicio. Anteayer yo hablé un poco de las primeras palabras que ha dicho el Papa Benedicto. Ayer el Padre Orlando habló sobre la fe en Dios Padre. Hoy abordaremos el tema de creemos en nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana el Padre Pedro Arriaga hablará sobre nuestra fe en el Espíritu Santo. Y el viernes, con el favor de Dios, nuevamente abordaré el tema de creemos en la Iglesia Católica. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, y me acompaña esta noche María Elena Gordillo. Malena, bienvenida. Hola, ¿qué tal, monseñor? Muy buenas noches. Saludo con mucho cariño a su amable público que siempre lo sigue. Muy buenas noches. ¿Cómo está la salud? Muy mal, con bastante fiebre y un poco de tos, pero aquí estamos, con todo el ánimo. Andamos todos por aquí tosiquientos igual, pero si alguna cosa nos sale mal por ahí, el público tenga un poco de comprensión. Las gripes y todo ese tipo de cosas no nos dejan en santa paz. Decimos en el credo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El infierno no es que haya ido al infierno, sino es un término judío para hablar de las partes inferiores donde estaban los justos que esperaban la resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Esta es como una síntesis que nos presenta el credo, que llamamos el credo más corto, el credo de los apóstoles. Pues vamos a reflexionar qué significa nuestra fe en Jesucristo, ahora que nos estamos preparando precisamente para celebrar y vivir la Pascua, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y empezamos con un canto que ya es habitual en este su programa. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. De lo que se trata, que el Señor nos ayude a crecer, a consolidar nuestra fe. Y en ese mismo sentido vamos a escuchar un texto bellísimo que nos va a leer la hermana Malena, o Malenita, o Male, le llaman de muchas maneras con cariño, o Mari le llaman en su casa. Un texto muy interesante. Si tienen ustedes su Biblia, tómenla. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: «Este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo?». Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: «¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: «Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no le concede el Padre». A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Sin lugar a dudas, muy enriquecedor este texto de San Juan, en el que para mí la parte esencial tal vez de este texto es precisamente cuando San Pedro proclama su fe, pero sobre todo la seguridad con que Jesucristo les dice a ellos: ¿quieren ustedes también irse? ¿Cuántos de nosotros no tenemos el valor para defender lo que creemos? Jesús pudo bien haber hecho, en el momento en que vio que los demás estaban yendo, acobardarse y decirles: por favor, hermanitos, quédense conmigo, sigan escuchando lo que yo les voy a decir. Pero Jesús, de una forma tajante, les dice: ¿quieren ustedes también irse? A pesar de que eran sus amigos, sus muy allegados. Y San Pedro, con ese valor que siempre lo cataloga, le dice: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hermoso, sin lugar a dudas. Gracias, Male. Efectivamente, nuestra fe es seguir a Jesús, escuchar su palabra, decidirnos por Él con toda libertad. Dios a nadie obliga. Dios nos ofrece su luz, su palabra, su camino. Nuestra fe indiscutiblemente tiene su centro en el misterio de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto no lo encontramos en la Santa Biblia. Desde luego que no dice la Biblia misterio de la Santísima Trinidad, no. Jesucristo tiene en su Biblia, en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, nos dice claramente cómo Dios es tres personas distintas en una sola divinidad. Lo dice no con estas palabras son ya reflexión posterior teológica que vamos haciendo con la gracia del Espíritu Santo. Mateo 28, versículos del 16 al 20, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonita palabra del Señor Jesucristo. Entonces dice: yo he recibido toda la autoridad y con esta autoridad yo les mando, vayan por todas partes. Prediquen lo que yo les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que en otras partes de la Biblia también se encuentran estos mismos misterios, pero aún nos concentramos solamente en uno por razones de la brevedad. Pero aquí nos basamos para decir: Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero este día, esta noche, vamos a hablar solamente de nuestra fe en Jesucristo. Pero Jesucristo no está aislado. Jesucristo es el Hijo eterno del Padre. Y el Padre se nos manifiesta precisamente en Jesucristo. Obviamente nunca podremos entender este misterio. ¿Cómo quieres que Dios quepa en nuestra cabecita? Aunque tú seas muy inteligente, ¿cómo va a caber Dios en tu cabeza? Dicen que en una ocasión estaba un niño en una playa. Y San Agustín, que andaba por ahí caminando, piense y piense y piense cómo es Dios, cómo el misterio de Dios, pues vio que el niño estaba tratando de echar el mar en un agujerito de arena que él había hecho. Y San Agustín se burló de él. ¿Cómo crees que la inmensidad del mar quepa en ese agujerito que estás haciendo? Y el niño le contestó: pues fíjate que es más fácil que quepa el mar en este agujerito que estoy haciendo que del misterio de Dios quepa en tu cabeza. Así es esto. Es una anécdota muy comúnmente narrada, pero muy cierta, Si no pretendamos que vayamos a entender totalmente a Dios. No se trata de entenderlo porque nos rebasa, sino solamente asumirlo, aceptarlo, vivirlo. Dios Padre se nos ha revelado en Cristo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este misterio del amor de Dios tan profundo, tan grande, que decide encarnarse en un ser humano para que pueda sentir todo lo que el ser humano vive, todas las carencias, todos los dolores. Jesús vino en forma humana como el Hijo de Dios a sufrir, a padecer por cada uno de nosotros. Es el misterio del gran amor que Dios nos tiene. Pero en el último versículo también habla de que el que no cree ya está juzgado. Desde mi tal vez sensible punto de vista, yo podría decir que es muy triste cuando tú no crees o no tienes la esperanza en Dios, ya estás siendo juzgado por ti mismo, ya estás siendo infeliz porque no disfrutas de las cosas, porque no agradeces de todos los regalos que Dios nos ha enviado, y especialmente el que nos envió a su Hijo único para morir por nosotros. En efecto, en esta entrega de Jesús hasta dar la vida por nosotros es donde se nos revela plenamente el amor del Padre. Es decir, el Padre se nos revela en el amor de Jesucristo. Y esto nos lo dice claramente el Espíritu Santo también, y lo podemos ver en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Como dice la Escritura, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermoso texto de San Pablo, ¿eh? Si ¿quién podrá apartarnos de este amor del Padre manifestado en Jesucristo? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo eterno del Padre, que está con nosotros por puro amor. Él no necesita de nosotros. Él incluso podría habernos salvado sin encarnarse. Con un acto libre de su voluntad podría salvarnos. Pero quiere asumir nuestra historia, nuestra realidad, y lo peor, las injusticias, la muerte injusta, los desprecios aun de los suyos, los olvidos, las traiciones. Entonces, ahí ¿qué se demuestra? Pues todo el amor que Dios nos tiene. Tú no puedes dudar de que Dios te ame, que porque a veces nos suceden cosas que tú no querrías, no por eso vas a pensar que Dios no te ama. Es como un niño, si le pide a su papá la pistola, porque quiere jugar con la pistola, sería un irresponsable el papá que le da la pistola al niño. O quiere jugar con un cuchillo, o quiere jugar con la lumbre. Pues el papá, porque le ama, no le da lo que el niño quiere. Así somos con Dios. A veces le pedimos a Dios muchas cosas y por nos ama, no nos las concede. Pero la prueba más clara es de que nos dio a Jesús su Hijo, y Jesús dio la vida por nosotros. ¿Tienes tú dudas del amor de Dios? Es lo que celebramos en la Semana Santa. No es un espectáculo, es una historia de amor. Es una realidad del amor profundo de Dios hasta dar la vida por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a celebrar con toda dignidad? Por eso es muy lamentable que hay personas que solo aprovechen para vacaciones, y está bien, hay que descansar, pero hay que darle también el lugar a Dios si Él dio la vida por ti. Estas vacaciones se hicieron, aunque a veces el calendario oficial diga calendario de vacaciones de primavera,
siempre se hacen coincidir con la Semana Santa y la Semana de Pascua. Está centrado todo en el misterio de Cristo, aunque hay gentes que ni se acuerden de Él, pero Dios no se olvida, Dios te ama, Dios está muy cerca de ti. Debemos centrar nuestra fe en Cristo. Él es el Salvador y Redentor, único mediador entre Dios y nosotros. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Viene a mi mente también otra palabra que dice el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Siempre que nos acerquemos a Él, siempre que nos abracemos de Él en nuestros problemas, en nuestras angustias, como bien decíamos hace un momento, en nuestras tribulaciones, siempre vamos a encontrar respuesta amorosa de Él, porque es el único que se dejó. Ahora sí que, como dice la palabra, fue llevado al matadero, como un cordero, humildemente, porque el cordero se deja que le hagan lo que la gente quiera. Humildemente acepta lo que el dueño de ese cordero, por así decirlo, ha decidido para él. Así es Dios, con mucho amor, con mucha ternura, se entregó por nosotros. Yo creo en Jesucristo. Male, ¿tú crees en Jesucristo? Por supuesto. Si no, no estaríamos aquí. Claro. La mayoría de nuestro auditorio cree en Jesucristo. Claro. Pero ¿quién es Jesucristo para nosotros? Yo digo en un breve resumen lo que Jesucristo es para mí. Y lo digo con la experiencia de muchos años, porque desde hace muchos años, sobre todo ahora que soy obispo en Chiapas, hace 22 años, tengo como lema episcopal esta frase: Cristo, único camino. ¿Por qué? ¿Por qué decidí esta frase? Incluso el Papa Francisco conservó su lema que tenía como obispo. Si lo eligió, pero con misericordia, así dice el lema. Bueno, mi lema es Cristo, único camino. ¿Y por qué lo tengo así? Porque mi convicción más profunda es que en efecto Jesús es el camino, no uno de tantos caminos, ni una de tantas veredas. Es el camino, la verdad, la vida, la luz, la salvación, la revelación definitiva del amor del Padre. Ya no estamos esperando de que Él venga a revelarnos más, que venga un nuevo Cristo. Por eso es triste cuando aquí aparece ese predicador de Puerto Rico que pide que sus seguidores se marquen con el 666, con el SSS, y que se llama el nuevo Cristo y el verdadero Cristo y se llama el anticristo. Por favor. Ya Jesucristo, todo lo que Él quería decirnos de parte del Padre ya está ahí. Él es el Verbo encarnado. ¿Qué significa esto? Es Dios de Dios, como decimos en el credo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él es el centro, el cimiento y el culmen de la humanidad. Aunque para mucha gente sea un desconocido todavía, sin embargo, por Él han sido hechas todas las cosas. Él es el punto de referencia para saber qué da vida y qué da muerte. ¿Quieres tú saber qué te ayuda para que sea tu bien el que logres y no sea el mal que tú te proporciones? Pregúntate, ¿esto que yo quiero, que yo deseo, que yo me propongo, está de acuerdo con Jesucristo? Si es así, adelante. Si no, pues tú decide. Si quieres irte al barranco, pues eres libre. Si te quieres destruir, eres libre. Pero el Señor es el punto de referencia central. Él es quien ha creado y quien sostiene todo lo visible y lo invisible en el cielo y en la tierra. Él es la encarnación del amor misericordioso del Padre. Es quien nos amó hasta el extremo de dar su vida para que tengamos vida, y quiso quedarse entre nosotros para siempre, sobre todo en la Eucaristía, en los pobres, en la palabra de Dios, en la iglesia, en la familia, en la persona que ama. Sería una síntesis muy breve, muy apretada, de quién es Jesucristo para nosotros. Pero ahora vamos a repasar algunas palabras breves, porque el tema no nos da para más, de algunos puntos muy referenciales de quién es Jesucristo, unos puntos muy breves, y después pasaremos a las expresiones tan profundas, tan espirituales del apóstol Pablo. Jesús es hombre, es nazareno, es hijo de María, es carpintero, pero sobre todo es Dios. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4.
Juan capítulo 1 versículos del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También reflexionamos Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué importante este texto. Nos dicen que es hombre como nosotros, pero muy diferente porque Él no es pecador. Es nazareno porque nació en el pueblo de Nazaret. Es hijo de María, como ya bien sabemos, la Virgen. Es carpintero como cualquiera de nosotros, como cualquier oficio que nosotros desempeñamos. Pero sobre todo es Dios, es nuestro Padre, es nuestro amigo y es tal vez la persona que más nos ama en este mundo. Así es. Le ponen por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hay una cita bíblica, Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Mateo 1, versículos 22 al 23. Es interesante tomar en cuenta porque algunos hermanos de otras religiones, incluso los testigos de Jehová, pues dicen que Él no es Dios, que es hijo de Dios, pero que no es Dios. Bueno, algunas pocas citas para ver cómo efectivamente en la misma Biblia le llama Dios con nosotros. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios con nosotros. Si alguien lo duda, por favor que lea bien la Biblia. Que no es Dios, pues lo dice la Biblia. ¿Por qué los judíos lo persiguen y lo matan? Pues no es solamente por otra cosa, sino fundamentalmente porque se considera Dios. Se considera Dios. Veamos Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Exactamente, lo dice la Biblia, haciéndose igual a Dios, no un igualado en el sentido negativo de la palabra, sino que es Dios. Es decir, es Dios, lo perseguían más que por otro motivo. Y vemos cómo se declara Jesucristo con toda claridad que es Dios. Véanlo, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. Crean en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque soy Dios. Y en varias partes lo dice, pero no aumentamos más citas porque el tiempo no nos da para más. Pero ahora escuchemos varias de las expresiones del apóstol Pablo, que de veras es extraordinario, es un apasionado por Jesucristo. Ojalá que las podamos decir estas frases también nosotros. Por ejemplo, en Efesios 1:3 dice San Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo. Efesios 1:3. Es una oración de Pablo, como Dios Padre nos ha bendecido con toda clase de bienes en Cristo. Entonces, si tú aceptas a Cristo, vas a encontrar toda clase de bienes. No necesariamente materiales en el sentido de que tengas más comida, más dinero, no. Pero vas a ver cómo tu corazón totalmente encuentra la paz, que es lo más importante. ¿De qué te sirve tener solo dinero si no tienes paz en tu corazón? ¿De qué te sirve que en tu casa no falte quizá lo necesario, pero falte amor, falte unidad, falte armonía? Y es lo que nos da Jesucristo. Entonces en Jesucristo encontramos todos los bienes. Por otra parte, San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y luego del 18 al 19, Colosenses 1, versículos 15 y luego versículos del 18 al 19, dice así de Jesucristo: Él es imagen de Dios invisible. Imagen de Dios invisible. Cuando algunos dicen, está prohibido hacer imágenes, pues fíjate que Dios se manifestó en una imagen, que es Jesucristo. Jesucristo es imagen del Padre. ¿Y qué es una imagen? Lo que refleja una realidad que no ves. Entonces Jesucristo es imagen del Padre, refleja al Padre. Tú no ves al Padre ahí, pero Él lo refleja, Él es imagen. Sigue diciendo San Pablo, es primogénito
de toda la creación, es decir, lo primerito de todo. Él es también, dice San Pablo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. La insistencia del Papa Benedicto y del Papa ahora Francisco, como Jesucristo es el centro, es la cabeza de la iglesia. La iglesia, dice el Papa actual, ni existiría ni los cardenales, ni obispos, ni papas, ni nada, si no fuera por Jesucristo. Y dice San Pablo, Colosenses 1, versículos 15, luego versículos 18 a 19, Dios tuvo a bien residir en él toda la plenitud. Es decir, todo lo que es Dios mismo está en Cristo encarnado. Con razón San Pablo dice esta frase, para mí la vida es Cristo. Filipenses 1:21. Para mí la vida es Cristo. Tú y yo podríamos decir lo mismo. Para mí la vida es Cristo. Para mí vivir es vivir según Cristo. Si yo vivo en Cristo, tengo vida en plenitud. Pero si Cristo no vive en ti, aunque te des la gran vida, te falta la vida con mayúscula. Para mí la vida es Cristo, dice el apóstol Pablo. Ojalá que nosotros lo podamos decir también. Después, San Pablo en este mismo sentido dice, lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Lo encontramos en Filipenses 3, versículos 7 al 8. Filipenses 3, versículos del 7 al 8. Mirad, todo es basura en comparación con Jesucristo. Dice, todo es una pérdida a causa de Jesucristo. Lo que era para mí una ganancia, ahora ya no vale. Para muchos de nosotros a veces la ganancia, ¿cuál es? Es eso, tener todo lo que se necesita y más. Ahora que andamos por allá en la selva, nosotros creíamos que no nos íbamos a enterar pronto por lo del Papa, y resulta que pues casi en todas las casas hay su Sky o su BTV, y los muchachos, todo el mundo con su celular, aunque no hay señal ahí. Entonces, realmente tenemos que ver, bueno, todo eso en comparación con Jesucristo, te ayuda para que estés cerca de Jesucristo. Porque hay cosas que ayudan y otras cosas que no. Entonces depende para qué se use. Hay varios ciber ya por allá en la selva, aunque no hay línea telefónica, pero se conectan al satélite. Y hay muchos niñitos, adolescentes metidos ahí en el ciber, viendo, imagínate cuánta cosa. Hay para bien y para mal. Sí. Entonces para nosotros, dice San Pablo, es pérdida aquello que me separa de Jesucristo. Sí, es pérdida, no es una ganancia. ¿Qué más dice San Pablo, hermana? Una frase que a mí me fascina está en Filipenses, dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin lugar a dudas, una de las frases de las que todos los seres humanos o cristianos, creyentes y no creyentes, deberíamos de agarrarnos. Yo la he hecho mi frase porque realmente todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Qué cosa no podemos hacer si tenemos a Jesucristo? ¿A qué le tendremos miedo? También dice por ahí, vivo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Qué hermoso que pudiéramos decir eso nosotros. Vivo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y sigue diciendo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 35, del 38 al 39. Qué hermoso, sin lugar a dudas. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Si nosotros hemos tomado la decisión de estar con Él, de servirle, de seguirle, nadie puede apartarnos, ni siquiera
ni siquiera los ángeles, ni los principados, ni lo futuro, ni las potestades, porque tú decidiste decirle sí a Jesús. Qué hermoso poder decir esto que dice San Pablo. Así es. Ojalá que nosotros efectivamente pudiéramos afirmar lo mismo. Por eso dice él en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Si confiesas y declaras. El Papa Francisco decía caminar, edificar, confesar en el sentido de declarar nuestra fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si la fe es lo que te salva. Y la fe fundamentalmente en Jesucristo. ¿Quieres salvarte? Cree en Jesús, acepta a Jesús, sigue a Jesús, conoce a Jesús, apasionate por Jesús, conócelo, trátalo, verás que Él no te va a decepcionar. Pero San Pablo insiste mucho en un Cristo, como decía el Papa Francisco, a un Cristo crucificado. Porque si queremos a un Cristo sin cruz, pues no funciona. Dice, la cosa no va, así dice el Papa, la cosa no va. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 1, versículos 23 al 24. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pero este Cristo crucificado, que muchas veces no nos gusta aceptar a Cristo crucificado, es decir, que tú también tienes que morir con Cristo, sacrificarte en muchas cosas. Si tú quieres resucitar a una vida nueva, tienes que sepultar tus corajes, tus flojeras, tus mentiras, tus infidelidades, tus pleitos, tu violencia, tu agresividad. Pero a veces no queremos que todo salga bien en la casa, en el trabajo, en la escuela, pero así nomás porque tú lo quieres, y no quieres que haya cruz. ¿Quieres que haya primavera? Que ya empezamos hoy. Tiene que haber invierno. Y aquí entre nosotros se nota más el invierno. El invierno, ¿para qué sirve? Para que todo se seca. Y sobre todo en aquellos lugares donde hay nieve o cae el granizo, pues todo se quema y se seca. Pero solo así puede haber una vida nueva la primavera. ¿Que toda la vida fuera primavera? Pues no. Tiene que haber un invierno. Claro, en otras partes no se nota tanto la diferencia de climas y de estaciones. Pero aquí entre nosotros en San Cristóbal y en las partes altas y frías sí se nota mucho más. Pero es eso. ¿Quieres que amanezca por la mañana? Tiene que haber noche. No puede haber un sol que nace por la mañana esplendoroso y bello y calienta si no hay una noche anterior. Entonces no puede haber un Cristo que te haga resucitar y disfrutar si no quieres morir con Él. Por eso concluye San Pablo, 1 Corintios 2:2. No quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. No quise saber entre ustedes a nadie, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué más dice San Pablo, hermana? Sigue diciendo, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Esto está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Sigue diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Esto está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice también, sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esto está en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Es muy interesante este punto en el que nos habla San Pablo. ¿Cómo puedo yo alardear de que anuncio el Evangelio? Por ahí recordaba una frase que decía un sacerdote, el padre Emiliano Tardif. Dice él,
si yo solamente soy el pollino que lleva a Jesucristo, solamente soy el burrito que transporta a Jesucristo, que lleva a mi Señor en distintos lados? Eso es lo que somos a fin de cuentas. Y por ahí también decía alguien una frase chusca, decía por ahí, si Dios utilizó la cabeza, la quijada de un burro para matar a 1000 hombres, ¿qué no podrá hacer con un burro entero? Entonces, pues es tan hermoso poderse sentir útiles, podernos sentir utilizados por el mismo Jesucristo. Esta frase de San Pablo, de sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes, perdón, a mí me dice mucho. Para mí como obispo lo importante que es, pues que ustedes conozcan a Jesús, que lo sigan a Jesús, no que me sigan a mí. Ni siquiera el Papa, ni siquiera un cardenal, un obispo, una persona. Nosotros somos solamente mediaciones. Lo definitivo es Él. Para mí lo importante es de que en la diócesis se siga más a Jesús. Que en los análisis de la realidad se ilumine con la palabra de Dios. Que las opciones que tenemos, que son bellísimas, todas se iluminen con la palabra de Dios. Porque si no tenemos a Jesucristo con nosotros, pues como nos falta lo fundamental. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué andamos aquí? Como decía el Papa, seríamos una ONG asistencial. Y eso no es la iglesia. La iglesia es Jesucristo. Entonces, para mí, repito, es lo más importante. Y miren lo que dice todavía San Pablo. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. Efesios 3:8. Efesios 3:8. A mí, el menor de todos los santos, lo dice San Pablo. Yo lo diría de mí con mucha más razón. Para mí, el menor de todos, me fue concedida esta gracia. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Inescrutable es que nunca la podremos agotar. ¿Qué más quisiera yo? Que ustedes descubrieran más a Jesús. Cuando yo lo he ido descubriendo cada día más, me apasiona, me ilusiona, me llena, me da esperanza, me levanta cuando estoy caído, me sostiene en mis debilidades, me corrige en mis errores, pero Él es el que le da sentido a mi existencia. Y por eso sigue diciendo San Pablo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Efesios 4:13. ¿Cuál es la intención de acercarnos a Jesús? Dice, para que lleguemos a ser seres humanos perfectos. De veras, si tú te dejas llenar por Cristo y los reflejas en tu vida, eres más persona. Eres más joven, eres más hombre, más mujer, gente más perfecta. Porque Jesucristo no te va a degradar. Te degradan los vicios, los pecados. Si te dejas guiar por Él, de veras, Él te va a levantar, te va a hacer crecer, te va a hacer persona en plenitud. Persona en plenitud, hombre o mujer en plenitud. Pues ojalá que Dios nos lo quiera conceder a ustedes y a todos nosotros. Y ahora les pedimos la participación de ustedes con estas dos preguntas que he preparado para que también ustedes nos ayuden a reflexionar y entre todos nos ayudemos a crecer en la fe. Este espacio no es exclusivo del obispo y en este caso de Malenita, sino que es de todos ustedes. Primera pregunta. Estamos próximos a celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que más te atrae de Jesús? ¿Qué es lo que más te atrae de Jesús? Primera pregunta. Para todos los que quieran contestarla, aquí está todo libre para ello. ¿Qué es lo que más te atrae de Jesús? Y segunda pregunta, ¿qué significa para ti morir y resucitar con Cristo? Puesto que nos estamos preparando para celebrar su pasión, muerte y resurrección. Entonces, ¿qué significa para ti morir y resucitar con Cristo? Bien, manden sus respuestas como siempre en mensajes de texto al celular 967, clave, y número 101-2955, 101-2955 de esta emisora, o al correo electrónico de la misma, radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su opinión al chat de la emisora www.radiotepeyac.com. Esperamos pues sus comentarios durante unos 10 minutos.
Muchas gracias por sus mensajes que nos están empezando a llegar. Síganlos enviando y los atenderemos en la medida de que el tiempo nos lo permita. Tenemos un comentario acá de Zaguayo. Nos dice, gracias, monseñor, por transmitir la fe. Bueno, no nos dice quién es la persona, pero esperamos de que sean o las hermanas adoratrices o alguien más de por allá. Pues también contamos con su oración para que Dios nos fortalezca en la fe. También tenemos otro comentario acá de una personita que no nos da su nombre, pero que dice, ¿por qué entonces no acepta a la renovación, que están alineados en obediencia a la iglesia? Se conformaron a un equipo nacional y solapa a aquellos que hacen lo que quieren. Jesús era congruente con lo que hacía y decía. Gracias por su comentario, aunque no viene mucho al tema, pero bueno, estamos aquí abiertos, el programa es para todos ustedes. Yo he aceptado la renovación, la conozco porque he vivido lo que significa. Y lo que dice aquí, que están alineados en obediencia a la iglesia, es lo que deseamos, que no sean grupos independientes. Y efectivamente hay un equipo nacional, hay un equipo regional, hay un equipo aquí en la ciudad, que encabeza el hermano don Sergio, y tenemos que efectivamente estar unidos en comunión. Aceptamos la renovación, pero la renovación, como dice la palabra de Dios, no viene a traer dispersión y que cada quien haga su iglesia como quiera. Yo no solapo a aquellos que hacen lo que quieran, al contrario, los regaño, les llamo la atención, si me hicieran caso. Si me hicieran caso, porque a veces traen personas de otros lugares sin que los aceptemos o los aprobemos, y las normas que hemos dado son muy claras. Para traer una persona de otra parte fuera de la diócesis se requiere permiso, y no siempre lo piden. En fin, gracias por su comentario. Laura dice también, buenas noches, Totic Felipe, bonito programa. Antes que nada reciban un cordial saludo. Los escucho en San Pedro, Nixtalucú. Esto queda por allá, por el bosque. Me da muchísimo gusto que nos estén escuchando allá en Nixtalucú, San Pedro. Gracias, Laura. Gracias, que Dios te bendiga y también bendiga a la familia y bendiga a la comunidad. Ojalá que pronto se logre la unidad que tanto le pedimos al Señor. También otra personita nos escribe y dice, buenas noches, monseñor. Para mí vivir y morir significa matar todas las cosas malas que hacemos y resucitar y estar bien en nuestros actos y no solo en este tiempo. Gracias, perfecto mensaje. Para mí vivir y morir significa, dice, matar todas las cosas malas que hacemos. Efectivamente, y cada quien tenemos que pensar. Si tú dices, no, pues yo me porto bien, pregunta a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, y te van a decir. Si a veces nos creemos de que estamos muy bien, pero no nos conocemos muy bien. Entonces, matar las cosas que hacemos. Y resucitar significa estar bien en nuestros actos, y no solo en este tiempo, en la Cuaresma, en Semana Santa, sino siempre. Es un esfuerzo de siempre. Pero ahora es el tiempo de la Semana Santa, es un tiempo que nos ayuda más a profundizar en esta dimensión. También nos escribe la familia Moctezuma González y dice, lo que más me atrae es que Él dio la vida por nosotros y es un acto de amor y humildad, pues porque somos pecadores. En efecto, San Pablo en una ocasión dice, bueno, si siendo nosotros pecadores, Él dio la vida por nosotros, pues oiga, ¿qué más quieres? ¿Qué más esperas? Efectivamente, Él dio la vida por nosotros. Entonces, es lo que más nos atrae. Su predicación es bellísima. Sus milagros son extraordinarios, pero si Él no hubiera dado la vida por nosotros, si Él se hubiera muerto, no hoy en la Cruz Roja, porque no había en aquel tiempo, pero en su casa tranquilo, no nos atraería tanto, porque Él con eso asumió toda la realidad de nuestra vida, los dramas de nuestra vida, para no dejarnos solos. Nuestra Señora de Belén también escribe y responde a la pregunta que hicimos, que dice, ¿qué es lo que más te atrae de Jesús? Nos dice el amor que nos tiene y nos lo demuestra al dar su vida en la cruz con su entrega total de amor. Efectivamente, gracias al grupo de Nuestra Señora de Belén que trabaja allí en la Casa Episcopal, el amor que Dios nos tiene en Jesucristo. Es el amor que nos tiene. Su palabra y todo, pero es el amor. Y el amor es lo que te convence y te conmueve. Entonces todo el amor que nos tiene desde nacer allí en un pesebre hasta morir en una cruz y sobre todo quedarse con nosotros. ¿Por qué se queda con nosotros en la Eucaristía cuando muchos ni caso le hacen? Pues por el puro amor que nos tiene, ahí nos está esperando. Aunque algunos pasen enfrente de Él y ni caso le hagan. Algunos a veces le hacen muchísimo caso y muchas oraciones a las imágenes y ante Jesús Eucaristía ni media palabra. Bueno, pues Él lo sabía y soporta y sobrelleva todo esto, pero es por el gran amor que nos tiene.
Otra personita nos dice: buenas noches, señor obispo. Morir y resucitar en Cristo es purificar el alma, dejar todo atrás, la soberbia, el rencor, la envidia y el orgullo. Perfecta respuesta, perfecta respuesta. Morir y resucitar con Cristo es purificar el alma, dejar todo atrás, soberbia, rencor, envidia, orgullo, etc. Se lo vamos a pedir al Señor Dios que Él nos conceda el que podamos ir, usted y yo, y todos nosotros ir logrando dar este paso. Malenita nos va a ayudar con alguna oración para concluir este programa. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, pero sobre todo te damos gracias porque a cada momento tocas los corazones de tus siervos, tocas los corazones de tus fieles. Nos entregamos a ti, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Quédate con nosotros, permítenos vivir una Semana Santa llena de ti, viviendo contigo, muriendo contigo, pero sobre todo resucitando contigo. Gracias, Señor. Mamita María, te damos también gracias porque sabemos que donde está tu Hijo, ahí está siempre tú. Te bendecimos, te damos gloria, gracias por quedarte con nosotros como nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos con este canto. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Nuestra Señora de Belén también comenta como respuesta a la pregunta 2 que dice: ¿qué significa para ti morir y resucitar con Cristo? Nos dice: como respuesta a su amor, trataremos de cambiar nuestros malos hábitos, dejar nuestros pecados para resucitar con Él. Que Dios nos lo conceda y lo pedimos al Señor. Bien, recuerden que el día de mañana le toca en este espacio de 8 o 9 de la noche al Padre Pedro Arriaga, Padre Jesuita, que nos va a compartir precisamente la otra parte de nuestro credo: creo en el Espíritu Santo. Y un servidor, junto con la hermana Josefina Arteaga, ella me va a acompañar en el programa sobre creo en la Iglesia Católica y qué significa todo eso para vivir la Semana Santa. Malenita, que ahora me hizo favor de acompañarme, no va a poder en este viernes próximo, pero yo le agradezco de corazón que ahí está aquí con nosotros y que se mejore también de salud. Gracias, Malenita, y muchas gracias para todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy buenas noches.